rondas de la final de la Copa del Rey. Los dos más ganadores en la historia de esta competencia están ya sobre el campo de la Cartuja para disputar la final del Campeonato Nacional de España. La final de una copa que marcará el estado de ánimo con el que cierren cada uno de ellos esta temporada. Athletic Club de Bilbao frente al Fútbol Club Barcelona. Un gusto saludarles por esta imagen maravillosa de este estadio que hace apenas 2 semanas estaba también albergando una competencia, una final de este torneo. En este extraordinario tiempo que ahora vivimos, hace 2 semanas llegaba acá el Athletic Club a enfrentar a la Real Sociedad. Fue derrota de 1-0 para el equipo que dirige Marcelino. Ahora tienen revancha, no se dice una temporada después, pero sí es. Bilbao no le ha ido ni mucho menos bien. Ahí tenemos la alineación, te dejo a vos. Unai Simón en el arco con De Marcos, Geray, Íñigo Martínez y Valenciaga. El Fútbol Club Barcelona con los 3 en el fondo porque aparece Gerard Piqué, Minguez, el inglés lo van a acompañar. Busquets y Messi hoy juegan. Ahora se está jugando el primer título. Y nos ponemos las pilas. Comienza ya la final de la Copa del Rey por ESPN Plus con Mario Kempes. Asomaba en velocidad pero decidieron retroceder para Busquets. Ahí está, 6 por delante de la línea de la bocha. Mira Griezmann, el toque de Messi. Viene Jordi Alba por dentro de nuevo. No se quiso a Nest. Ese Busquets. Pica la bocha y la tiene Messi. Puede ser el primero. Viene Leo y toca atrás. El disparo. ¡Oh, frente al palo! De Jong al palo. La primera para el Barcelona en los 4 minutos. Frenkie de Jong. Fíjate que rompe muy bien Messi esa posición de fuera de juego. Esa apretada que le estaba pegando la letra de Bilbao. Metiéndola de nuevo cerca del perímetro. El área llegó Busquets por arriba. Le llegaron a pelear los dos. Uy, se había bolsiqueado y se arrepintió. El pelota que terminó entiendo a Griezmann, el balón que retrocede, va Messi. Que no hay nadie más que pueda rematar al arco, que se tienen que girar, esperar a ver si lo pueden encontrar. Hay que ser el mejor chef. Ojo con esta pelota, Iñaki Williams llegaba el remate, Geray afuera. Álvarez le ha pegado. Había sido Íñigo Martínez, perdón Íñigo. Después que la pelota pasara cerca de Iñaki Williams. Íñigo Martínez no estaba en posición. Geray llegaba y le queda de nuevo a Messi para la derecha. Ahí está el disparo. Unai Simón la tiene. ¿Te acordás de la jugada del inglés? Que quedó ahí en el suelo, que lo trabaron. ¿No será el inglés que anda con molestias? Levanta la pelota. Minguez a Messi. Messi abajo. La quería mandar a colocar en un pase en la red. Después Busquets. Falta sobre Dani García. Le van a sacar tarjeta, Martín. Esta es la segunda. Dale. Buena parte, cayó Messi. Bueno. Oh, le tiene que haber dolido algo, sí, porque mira lo que está rodando. O va de bajada la cancha ahí. Está calentando en el Athletic Leque. Lo salió a buscar, los dos García. Que viene Messi, lo bajaron ahora. Ahí dejan seguir el juego. Llegaba Jordi Alba, va a pitar la falta anterior. Jordi Alba estaba dentro del área. No sé si Martínez Monuera se equivoca en esta, Mario. Mira, hay muchos árbitros. Libre fue ante el Athletic Club. Y ahí le pegó a la barrera ahora. Mingueza que se ha quedado como último central. Iñaki Ter Stegen la tiene. Lo que decía antes Mario. Cualquier cosita suena ya peligrosa para el Athletic Club. Claro, pero fíjate. Valenciaga y De Marcos. O sea, los dos laterales son los dos guitarristas. Y Dani García, el mediocampista cortador, es el de la batería. 1 minuto más. Estamos ante dos equipos que tienen una categoría importante, pero que hoy no están demostrándolo. No sé si se tienen respeto, pero 45 minutos de momento, para mí, nada. Bueno, vimos Es un jugador importantísimo, interesantísimo e importantísimo para este equipo. Y sin embargo no ha participado en nada. Ya todo listo, Martínez Monuera ha sacado una tarjeta, fue para Dani García, el único amonestado del partido, y nos ponemos las pilas para la segunda mitad de esta final de la Copa de Su Majestad el Rey en ESPN Plus. Guarda con esta, llegó, estaba Griezmann, Unai Simón, mira la que tuvo de en la primera vez que profundiza
Claro, pero fíjate que es una pelota en profundidad. Hoy te digo que no se lo quiso Griezmann, se le sacó él afuera. Ahí lo tira Pedri, pégale, le va a pegar abajo. Es otro Barcelona, ya con eso es otro Barcelona. Sí, van 6 minutos, 7 a lo mejor posiblemente ahora, y llevan 2 tiros muy peligrosos. Es decir, era como Jordi Alba, caía jugador en el área, Ramírez se le pegó, Busquets, lo tapó. Unai Simón, me explican cómo tapó esa historia. Jordi Alba no lo puede creer. Ni Sergi tampoco. Fíjate que para mí está posibilidad apuntada, ¿no? Ese intento de contragolpear. De Jong el centro, Griezmann, ¡gol! ¡Gol! Del Barcelona, el Principito. Antoine Griezmann pone el 1-0. Y fíjate por dónde viene la jugada. Por Dez. ¿Por qué? Porque es un jugador que no se anima mucho. Jordi Alba el centro a buscarla a Leo, le quedaba ahí de Jong, ¡gol! ¡Gol! Del Barcelona, Frenkie, 2-0. No fue muy parecido al gol que le hace el Sevilla, el segundo. Casi también tirándose al suelo. En las semifinales creo que fue. Pero bueno, de cualquier manera, Pero te guarda. Ahí la entrega de Frenkie de Jong. Messi atrás con Pedri. Messi enganchando para pegarle Messi al arco. ¡Gol! Del Barcelona. Leo Messi, un pase a la red. Con la frialdad de la nariz de un pingüino le entregó la pelota a Random más para que la red lo abrace. 3-0. Apareció el mejor. Ojo con esa pelota que han metido para Jordi Alba. Buen servicio de Griezmann. El toque atrás en diagonal. Messi abajo. ¡Gol! ¡Gol! Del Barcelona. Otra vez gol de Leo Messi. Otro gol para invitar a Messi a quedarse por siempre a vivir si es su casa. 4-0. ¿Qué estábamos hablando en el comienzo del partido? La jugada típica del Barcelona. Esa jugada que tiene ya un sello espectacular, fíjate. No está en posición adelantada Jordi Alba. Amigos, sean bienvenidos a un nuevo video, canal, soy Ricardo y bienvenidos porque el día de hoy nos vamos directamente a Italia, más cercano a Bergamo, porque desde Atalanta se conoce que ya tienen a un prospecto de Ronaldo Nazario en su plantilla, y es que Fernando Muriel, tras que físicamente es muy parecido, tiene muchos aires al crack y astro brasileño, y es que así lo demuestra Tutto Mercado, el cual comparó en esta temporada lo que ha hecho Muriel cuando estuvo también Ronaldo. Comparación obviamente guardando distancias, no le quita mérito al colombiano, pero hay que entender que ahora mismo es el tercer delantero con más goles, o el tercer goleador de la serie ya de esta temporada, pero el más efectivo, el más letal, el que hace goles en menos minutos. Y es que Ronaldo con 24 goles y Lukaku con 20 han sumado más minutos para marcar ese número de goles que de lo que ha jugado Muriel. Con 18 ha jugado muchísimo menos, porque obviamente no es titular directo del equipo del Atalanta y ha sido muy eficaz. Y parece ser que podría pensarse que Muriel vaya a un equipo mejor, pero toca esperar. ¿Será que Muriel seguirá con esta racha y podrá alcanzar al menos el segundo puesto de Lukaku? Tocará verse porque está 6 de Ronaldo y 2 de Lukaku. Gente, espero que les guste el video por el canal. No olviden suscribirse, darle like y comentar como siempre. Nos vemos la próxima y chao, chao.